Objetivos: reconocer las dos plagas más dañinas para la producción de papa en Bolivia, el gorgojo de los Andes y la polilla de la papa. Conocer la biología de estas dos plagas para poder identificarlas desde su primera aparición y a lo largo de todos sus estados. Dominar las estrategias y prácticas culturales para la eliminación de estas plagas. Esbozar acciones que una entidad autónoma, desde sus competencias, puede implementar en este ámbito. Luis Crespo nació en Cochabamba, Bolivia, en 1960. Estudió en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuaria, Veterinarias y Forestales Martín Cárdenas. Obtiene el título en Provisión Nacional en marzo de 1997. Actualmente trabaja en la Fundación Proimpa, en el área de manejo integrado de cultivos, en apoyo a actividades de diagnóstico en el Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Fundación Proimpa, en el área de entomología. El Laboratorio de Sanidad Vegetal es uno de los laboratorios acreditados por el SENASAC para prestar servicios de diagnóstico vegetal. Bueno, un saludo a todos los participantes del presente curso. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del gorgojo de los Andes o gusano blanco de la papa. Uno de los problemas más importantes en cuanto a insectos en el cultivo de papa. Es una plaga importante porque causa pérdidas al agricultor, pérdidas económicas importantes que pueden ir por encima del 30% y llegar hasta un 90% de daño. Esta plaga lo que hace es dañar el tubérculo, no afecta el rendimiento, sino la calidad del tubérculo, y lo que hace que el agricultor tenga un menor precio por este producto o incluso no lo pueda vender. Esta plaga, como su nombre indica, el gorgojo de los Andes, está distribuida en todos los Andes del continente sudamericano. Está presente desde Venezuela hasta Chile. Y en nuestro país está presente en toda la zona andina, en todas las zonas de altura donde se produce papa. En Bolivia, el gorgojo de los Andes es un complejo porque tenemos más de 5 especies diferentes, una para zonas bajas y las demás están presentes en zonas de altura. Aquí nos interesa diferenciar 2 especies por las medidas de control que vamos a tomar, porque los hábitos son diferentes, como vamos a ver más adelante. Como dije al principio, el daño que hace esta plaga lo hace principalmente en el tubérculo. El gusano o la larva de este insecto se alimenta del tubérculo cuando está dentro del suelo. O sea que al cosechar vemos ya papas dañadas o después de la cosecha se observa el daño. Entonces la papa se presenta con unas galerías que hace la larva al alimentarse el tubérculo, que las llena generalmente de su excremento, lo que le da un mal sabor, le da mal aspecto a la papa, y como dije anteriormente, el agricultor o tiene que vender muy barato o directamente no lo puede vender. En muchos casos dice el agricultor que las papas dañadas por el gorgojo de los Andes, el gusano blanco, es para botar, no sirve más, ni el chancho quiere comer, mencionan ellos. En cuanto a la diseminación de esta plaga, pues como su nombre indica, el gorgojo de los Andes es una plaga nativa del continente sudamericano, de toda la zona andina, o sea que siempre la hemos tenido. Había dicho que el gorgojo de los Andes es un complejo. Deberíamos diferenciar 2 especies específicamente, lo que es Premnotripes y Rigopsidius. Vamos a ver las diferencias en su hábito de ambas especies. En el caso de Rigopsidius, inicialmente la teníamos reportada solamente en la zona sur del país, ¿ya? Pero actualmente ya las tenemos presentes hasta en La Paz, está reportado. Entonces pensamos que esta plaguita ha ido desde el sur hasta La Paz, pues en la semilla. Por eso hay que tener mucho cuidado con el origen de la semilla con la que estamos trabajando. Ya entrando en el ciclo biológico de la plaga, como todos los insectos pasa por un proceso de metamorfosis, o sea, primero está el adulto. La ventaja que tenemos con esta plaguita es que el adulto no vuela, solo camina, pero es un gran caminador. Es de hábitos nocturnos, solamente se alimenta de las hojas de la planta de papa, solo come hojas. Y en la noche salen a alimentarse, a copular con la hembra y a poner huevecillos. En promedio una hembra de gorgojo pone 500 huevecillos más o menos.
y los pone cerca del cuello de la planta de la papa. De este huevecillo va a salir una larvita, esa larvita se va a introducir al suelo a buscar alimento. La larva se alimenta solamente de papa, o sea que entra al suelo hasta encontrar el tubérculo y se introduce al tubérculo donde empieza a alimentarse. Esta larva, desde que sale del huevecillo, que es muy chiquitita, hasta que completa su ciclo larval, tiene que crecer 10 o 15 veces su tamaño, por lo que debe comer mucho. Es por eso que el daño que hace en la papa al alimentarse es bastante serio. Son galerías que afectan mucho la calidad del tubérculo. Una vez que termina de alimentarse, esta larva sale del tubérculo, ¿ya? Y esta etapa más o menos coincide con la época de cosecha de la papa. Sale del tubérculo, se introduce al suelo, en el suelo hace una cámara pupal y empieza a transformarse en pupa. Después de un tiempo, esta pupa ya no se alimenta, no necesita alimento, se convierte en adulto y ese adulto va a salir otra vez. Todo este ciclo dura 1 año y está muy sincronizado con el cultivo de papa, con el cultivo de año especialmente. O sea que estos adultos están saliendo de estos lugares justo cuando la papa está emergiendo en campo. Habíamos hablado de 2 especies de gorgojo, ¿ya? Lo que he explicado ahora corresponde a Premnotripes. La diferencia con la otra especie, que es Rigopsidius, es que una vez que la larva se introduce al tubérculo, no sale del tubérculo hasta que es un adulto. O sea que permanece en el tubérculo, estado de larva, pupa y adulto, y de recién sale del tubérculo para ir al campo de papa. Este hábito ha hecho de que sea muy fácil de transportarlo en la semilla. Es por eso que inicialmente esta plaga, que estaba solamente reportada en el sur del país, actualmente ya tenemos reportes de su presencia en el departamento de La Paz. Pensamos que su diseminación ha sido a través de la semilla. Por eso hay que tener mucho cuidado con el origen de la semilla que vamos a usar. Entonces, conociendo toda esta biología y hábitos de la plaga, podemos ya tomar o diseñar una estrategia de manejo integrado. En el caso del gorgojo de los Andes, la estrategia de manejo integrado tiene como 15 o 16 componentes, o sea, diferentes actividades que podemos hacer en campo para bajar la población de esta plaga. Pero hemos seleccionado unas 5 o 6 prácticas que pensamos que son las más fáciles de adoptar, más económicas y las que nos permite bajar poblaciones de la plaga. Por ejemplo, enseñar al agricultor que debe preparar con anticipación su parcela de papa. Ya esto para que remueva el suelo y podamos eliminar la población que podría haber quedado en ese terreno. Otra práctica es la eliminación de plantas voluntarias o plantas quipas, que son las plantas que quedan de la anterior campaña. Es ahí donde van a llegar los primeros gorgojos que emergen y con seguridad van a continuar con su ciclo. Otra práctica es el usar trampas de yute o de paja. Son pedacitos de yute que podemos usar y ponerlas alrededor de la parcela de papa, cada 3-5 metros. Habíamos dicho que el adulto no vuela, solo camina. Entonces, generalmente viene de afuera el adulto y entra por los bordes de la parcela. Habíamos dicho que es de hábitos nocturnos, sale de noche a alimentarse el follaje y en el día busca lugares oscuros y húmedos. Entonces, si ponemos estas trampas, le estamos poniendo lugares donde ellos se pueden refugiar durante el día. Entonces, nosotros durante el día podemos ir y recogerlos fácilmente debajo de estas trampas, lo que nos permite bajar la población de la plaga. Otra práctica es la recolección de los gorgojos adultos. Como había dicho, el hábito nocturno que tiene el adulto es fácil para recogerlo durante la noche. El hábito que tiene es subirse hasta las hojas de arriba para alimentarse. Entonces es fácil salir al campo, sacudir la planta sobre un bañador y se los puede capturar muy fácilmente. En algunos lugares, para incentivar esta práctica, pues han empezado a organizar concursos de recolección de gorgojos, dando premios a los agricultores que más gorgojos recolecten. Y en este caso, los niños son los más afanosos en esta actividad. Otra práctica es el aporque alto.
Normalmente el agricultor hace un aporque, lo ideal es que sea lo más alto posible, con el propósito de hacerle difícil a la larva que llegue hasta los tubérculos en formación en el suelo. Otra práctica que normalmente hace el agricultor es el control químico, el uso de plaguicidas. Lo que hemos visto en este caso es la oportunidad de aplicación es muy importante. Nosotros en base a investigación hemos determinado que son suficientes 2 aplicaciones. Una primera aplicación cuando ha terminado de salir todas las plantas en campo y una segunda aplicación un mes después que más o menos coincide con el primer aporque. ¿Por qué en esta época? Esta práctica está dirigida a eliminar al adulto antes que ponga huevos. Porque si ya hubiera huevos en campo o las larvas ya están adentro, no hay un producto químico que vaya tras las larvas y logre matarlas. Entonces la idea es matar al adulto antes que ponga huevos. Si no hemos podido aplicar en esta oportunidad, aplicaciones posteriores ya no tiene efecto de control, la larva ya está adentro, entonces estaríamos haciendo gastos económicos innecesarios. Ya al momento de la cosecha, otra recomendación es la cosecha oportuna. El agricultor sabe eso. Sabe que si no cosecha a tiempo y lo deja en campo, se va a gusanar más su papa. Otra práctica que se recomienda es para el caso de la especie Premnotripes, la especie que sale del tubérculo, es cosechar la papa sobre mantas de plástico o carpas, amontonar la papa que estamos cosechando sobre plástico o sobre carpas. O si no, amontonar toda la cosecha. Lo que el agricultor normalmente hace cuando termine de cosechar es amontonar toda su cosecha al borde de la parcela o llevarlo al patio de su casa. Amontonar esto sobre una carpa. ¿Esto por qué? Las larvas que han completado su ciclo larval van a salir de la papa y se van a introducir al suelo. Si está sobre un plástico o una carpa, esas larvas no pueden introducirse al suelo, nosotros podríamos colectarlas fácilmente y si tenemos gallinas, mejor las gallinas se las van a comer. Es un muy buen control biológico que nos permite bajar las poblaciones para la campaña siguiente. Lamentablemente el daño ya está hecho en papa, pero podemos bajar la población para la campaña siguiente. Otra práctica que hacemos específicamente para esta especie que sale del tubérculo es la remoción o el cavado de las zonas donde se ha amontonado la papa en caso de que no hayamos usado una carpa. Lo que debemos hacer es marcar el lugar donde hemos amontonado la papa y en el mes de julio, agosto más o menos, empezar a remover ese lugar. Por supuesto que ahí ya no hay papa, ya se ha almacenado todo, o sea, ya se ha vendido todo. El lugar está limpio, pero sabemos dónde hemos amontonado. Entonces, al remover ese suelo, lo que hacemos es romper la cámara pupal del insecto y dejar las pupas expuestas. La pupa es el estado más delicado de esta plaga. Pese a que tiene movimiento, no tiene la capacidad de volverse a introducir al suelo. Entonces, por efecto del sol en el día se van a morir, por efecto del frío en la noche también se van a morir y si hay gallinas mejor se las van a comer. Y entonces estamos bajando poblaciones en estas zonas que son focos de infestación muy importantes. La densidad de la población de plaga en estos lugares es muy alta, entonces estaríamos bajando de forma importante. Una cosita, esta práctica de cosecha en mantas y la remoción de focos de infestación solamente nos sirve para la especie que sale del tubérculo para completar su ciclo en el suelo. Habíamos dicho que hay la otra especie que no sale del tubérculo, sino que se queda hasta que es un adulto. Estas prácticas no sirven para controlar esta especie de gorgojo. Por lo tanto, es importante identificar la especie de gorgojo que tenemos en la zona para aplicar las medidas de control adecuadas. En el caso de la segunda especie, funciona el control químico, funciona la recolección nocturna, la eliminación de quipas. Pero otra práctica que es exclusiva para esta especie es que antes de iniciar la siembra, la semilla que tenemos en el almacén, que posiblemente tenga a la plaga en su interior, lo que debemos hacer una semana antes es embolsar esta semilla. O sea, comprar un plástico que venden por metros, cerrar a un lado, meter la papa ahí adentro y cerrar al otro lado. Como sabemos, la papa es un organismo vivo que respira, transpira. Entonces, al estar cerrado en plástico, va a crear un ambiente de humedad por la actividad fisiológica de la semilla
Y ese ambiente de humedad va a ser una señal para que los adultos de la plaga que están en la papa salgan. Entonces, después de esos 7 días, sacamos la papa y llevamos a sembrar. Con esto estamos garantizando que la papa que estamos sembrando está libre de la plaga y en la bolsa vamos a quedarnos con los adultos que han salido para poderlos eliminar. Bueno, resumiendo todo esto, lo importante es que tenemos 2 especies importantes de gorgojo en las zonas de altura y es muy importante identificar la especie que tenemos en la zona para aplicar las medidas de control adecuadas. Ya conocemos la biología, conocemos algunas de las prácticas que podemos aplicar, pero algo muy importante es que la aplicación de estas prácticas tiene que ser masiva en toda la comunidad, porque no nos va a servir de nada de que un agricultor que esté escuchando esto aplique las prácticas que está aprendiendo y su vecino no haga nada. Entonces, en la parcela del vecino la plaga se está multiplicando y va a llegar al otro agricultor. Entonces, lo importante para bajar poblaciones de esta plaga en toda una zona es de que esto tiene que ser masivo. Lo ideal es que toda la comunidad tiene que estar involucrada en la aplicación de estas medidas de control para bajar las poblaciones de la plaga. Eso es muy importante y en algunos casos se ha trabajado conjuntamente con municipios donde ellos han intervenido, han coordinado toda esta práctica. Nosotros como Proinpa hemos trabajado con campañas para el control del gorgojo en los Andes en ciertas comunidades donde se ha implementado las prácticas en toda la zona, ¿ya? Y para los interesados, pues Proinpa tiene disponible material que les pueda servir para difundir este conocimiento, el manejo de esta plaga y apoyar este tipo de campañas, porque es muy importante que sea masiva la cosa para lograr efectos. Yo creo que una zona donde se trabaja seriamente y se involucra a todos los agricultores, con seguridad que en el tiempo vamos a bajar de forma considerable la población de la plaga. Se ha visto que en algunos casos, inclusive con la reducción de la población de la plaga, ya no ha sido necesaria las aplicaciones de químico, por ejemplo. Entonces, es muy importante que sea masiva la cosa, que se involucre a toda la comunidad, si no, no funcionaría bien. Sí, sí. El gorgojo de los Andes es una de las plagas más dañinas para el cultivo de papa en Bolivia. Existen 2 especies de gorgojo, una en las zonas bajas y otra en las zonas de altura. Es importante saber reconocerlas para eliminarlas. Es fundamental que la aplicación de las estrategias y prácticas culturales se realice en toda la comunidad para bajar la población de la plaga. El actor público, en el marco de sus competencias, puede apoyar acciones para combatir esta plaga. Ahora vamos a hablar de la polilla y la papa, otro problema bastante serio en nuestro país en el cultivo de papa. Primero, diferenciar: el gorgojo es un problema en campo, la polilla por ahora es un problema de almacén. O sea que el daño de la polilla lo tenemos más en almacén. Es tan serio el problema que hemos visto que hay agricultores que pueden perder hasta el 100% de su papa almacenada por el ataque de la polilla. O sea que inutiliza totalmente su papa almacenada, ya sea para consumo o para semilla. En nuestro país tenemos 2 especies de polilla, una de ellas más importante, está más diseminada, corresponde al género Symmetrischema. En campo hace daño, pero todavía no tenemos poblaciones muy grandes que nos afecten al rendimiento de la papa. En campo, el adulto, la larva, puede alimentarse de hojas, una de las especies, y otra se comporta como un barrenador de tallos. Ingresa al tallo y se alimenta del centro del tallo, puede secar la planta. En poblaciones muy grandes, pues puede matar la planta y no vamos a tener rendimientos. El principal problema de esta plaga es en almacén, donde puede comerse toda la papa que almacena el agricultor y causar 100% de pérdidas, ya sea de papa consumo o papa semilla. Esta especie es fácil de que pueda llevarse de un lugar a otro dentro de la semilla, ¿ya? Por eso es importante saber el origen de la semilla que estamos usando para sembrar nuestra parcela de papa.
En cuanto a la biología de esta plaga, igual que la mayoría de los insectos, pasa también por un proceso de metamorfosis. El adulto vuela, es una polilla común. Valga aclarar que polillas hay muchas clases, de muchas especies, pues en este caso la polilla y la papa, estas dos especies, solamente comen papa. Hay otras polillas que solo comen maíz, hay otras polillas que solo comen ropa. Entonces son especies diferentes, hay que tener eso en cuenta. Entonces un adulto de polilla, la hembra de hábitos nocturnos, se desplaza volando, puede poner en promedio 100, 150 huevecillos. Generalmente los pone en el campo, en las axilitas de la planta, y en el almacén o en la papa, justo cerca del ojo de la planta de papa. Entonces esa larvita sale del huevo, en el caso del almacén va a entrar directamente a la papa, generalmente ingresa por el ojo de la papa, ¿ya? Se introduce a la papa y tiene que alimentarse, tiene que comer porque tiene que crecer bastante desde la larvita que sale del huevo, que es muy chiquitita, hasta que completa su desarrollo larval. Debe crecer unas 10 veces su tamaño, entonces tiene que comer mucho. Y al comer lo que hace son galerías en el tubérculo, en la papa, y la rellena de su excremento, lo que con infestaciones muy grandes le da mal sabor a la papa y esa papa no sirve para nada. El agricultor incluso dice que la papa muy afectada por polilla, ni el chancho quiere comer por el mal sabor que tiene. Una vez que termina de crecer esa larva, sale del tubérculo, en algunos casos dentro del tubérculo se convierte en una pupa y de esa pupa va a salir otra vez un adulto. En el caso de esta polilla, todo ese ciclo, desde adulto hasta otra vez adulto, dura entre 2 meses, 2 meses y medio. ¿Ya? Esto es un dato de referencia porque en zonas más calientes lo que hace es acortar el ciclo y en zonas más frías lo que hace es alargar el ciclo. Y actualmente pues con el tema del cambio climático y la subida de temperatura ha acortado el ciclo, o sea que hay más generaciones por año. Y por eso es también el problema serio en almacenes, que puede terminar la papa que hemos almacenado. Bueno, esta plaga actualmente está distribuida en todas las zonas paperas de Bolivia. Prácticamente está presente en todas las zonas paperas de Bolivia. Es un problema muy difundido. La especie que predomina y que es más agresiva corresponde al género Simetrisquema, que inicialmente en el año 94 tal vez fue reportada solamente en la zona sur del país, específicamente en Tarija, pero actualmente se ha diseminado a todas las zonas paperas de Bolivia. Pensamos que se ha facilitado su diseminación por el transporte de semilla con la plaga en su interior. Bueno, ahora conociendo toda la biología y hábitos de la plaga, nos vamos a ir directamente a lo que es el control. Pero nos vamos a enfocar a lo que es el control en almacén, ya donde tenemos más problemas. Hay varias cosas que podemos hacer. Una de las más importantes es que cuando acabamos de cosechar la papa en campo, seleccionarla y almacenarla lo más pronto posible, no dejarla a la intemperie, no dejar las papas en campo sin tapar. Si es necesario dejarlas durante la noche, la recomendación es taparla con una carpa. Si no hiciéramos esto, es muy fácil que durante la noche venga la polilla y ponga sus huevecillos en la papa que está expuesta. Y al momento de seleccionar, es muy difícil poder ver un huevecillo en la papa, es muy pequeño, entonces no vamos a poder eliminar eso. La selección de la papa antes de almacenar es una práctica muy importante. El objetivo de esto es tratar de no meter poblaciones de polilla al almacén. De hecho, se nos va a ir algunas papas con larvas adentro que las vamos a almacenar, pero el objetivo de esta práctica es evitar lo más posible de meter poblaciones de donde puede empezar el problema. Otra práctica es limpiar el almacén donde vamos a poner la papa. En nuestro medio, el común de los agricultores pues no cuenta con almacenes específicos para papa, sino que almacena la papa tal vez en el ambiente donde cocina o el ambiente donde duerme. Entonces la recomendación es vaciar ese ambiente, limpiar todo el ambiente, específicamente paredes, piso, barrer y tratar de eliminar las poblaciones
posibles que se han podido quedar en el almacén, especialmente en las rajaduras, en las esquinas del almacén. Otra práctica, si es posible, es hacer una desinfección del almacén con algún producto químico. Fumigar las paredes, piso, techo del almacén para matar las poblaciones de polilla que pudieran haber quedado o las que van a ingresar. Después de seleccionar esta papa, después de limpiar el almacén y desinfectar, deberíamos proteger esta papa para evitar el ataque a la polilla. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto, un bioinsecticida en base a un virus y una bacteria. Es un producto en polvo. La forma de usarlo es en una bolsa, pesar 25 kilos de papa, poner 100 gramos del polvo y entre dos personas agitar fuerte esa bolsa hasta que la papa quede totalmente blanca, cubierto por el polvo. Esa papa nosotros la almacenamos y la tenemos ahí. El agricultor normalmente almacena su papa de 5 a 6 meses, desde que cosecha hasta su próxima siembra o conforme va comiendo. En este tiempo puede haber 3 hasta 4 generaciones de la polilla. Es por eso que el daño es muy serio. En el caso de usar el Matapol Plus, este bioinsecticida, la recomendación es tratar papas ya sea para semilla o para consumo. Como dije, es un polvo en base a un virus y una bacteria. El virus y la bacteria son muy específicos solamente para la polilla, incluso no mata a otros insectos y menos a animales y al hombre. Entonces, si el agricultor necesitara consumir estas papas tratadas con Matapol, no tiene más que lavarlas y consumirlas sin ningún riesgo. El producto, por la forma de aplicación, que es un poco moroso, está diseñado para pequeños y medianos agricultores. En el caso de agricultores que manejan volúmenes importantes de semilla para almacenar, tratar por este método suele ser un poco complicado, aunque hay alternativas. En este caso se recomienda el uso de algún producto químico, pero ojo, si vamos a usar un producto químico debe ser solamente para el tratamiento de tubérculos semilla, no para tubérculos consumo. Eso, mucha atención. Ya sea que usemos el Matapol Plus o un químico, el tratamiento es preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar y vamos a almacenar nuestra papa sana, porque tiene que estar seleccionada antes de almacenar, ¿ya? Si se nos ha ido en la selección una larvita, en la papa está la larva, ya sea que tratemos con Matapol o con un químico, esa larva no va a morir dentro de la papa, porque el producto no va a entrar adentro. Entonces va a salir el adulto de esa larva al ambiente. Seguramente se nos va a ir más de una papa, entonces seguramente va a haber un macho y una hembra. Si se juntan, hemos dicho que cada hembra pone 150 huevecillos, entonces, y puede repetirse esto por 4 veces en los 5 o 6 meses que almacena el agricultor, entonces por eso que el problema es serio. Pero si está protegida con el polvo, con el Matapol Plus, por ejemplo, si llegan polillas de afuera que de hecho van a llegar al almacén, van a poner su huevo sobre esa papa, la larva va a ingresar al tubérculo, al ingresar va a comer estas partículas del producto, del Matapol Plus, y se va a enfermar y se va a morir. O sea, ya no va a haber una siguiente generación. O sea, esto es una medida de control. Para que esto funcione bien, voy a repetir, es importante que se seleccione la papa antes de almacenar y que se limpie el almacén. O sea, es una estrategia que debe cumplirse lo más rigurosamente posible. Seleccionar la papa, limpiar el almacén y proteger la papa. Y así vamos a minimizar o ya no tener pérdidas por causa de esta plaga. Para reforzar estas prácticas de control en almacén, podemos usar la feromona. ¿Qué es una feromona? Es el olor que libera la hembra de un insecto para atraer al macho de la misma especie. En el caso de esta polilla de la papa, afortunadamente tenemos identificada la feromona, que se la dispone en una gomita y se puede poner en una trampa. ¿Ya? Entonces, si ponemos una trampa de feromona en el almacén, vamos a asegurarnos de capturar a las polillas que ingresen al almacén o las polillas que salgan de las papas que se nos ha ido en la selección. De hecho, los especímenes que vamos a capturar en la trampa van a ser puro machos, porque así funciona la trampa. Pero al no haber machos, pues la hembra
no va a poner huevecillos, entonces vamos a mantener baja la población de la plaga. Esta trampa con feromona puede usarse de diferentes maneras, como una medida de control en almacén, pero nunca olvidarse de la selección de tubérculos, que es muy importante, o puede usarse en campo como una medida de monitoreo, o sea, ver cómo va la población de la plaga en campo y ver si es necesario hacer aplicaciones o no en campo. Entonces, se puede usar de diferentes formas la trampa con feromonas. Resumiendo este tema, conocemos la biología, los hábitos de la plaga, conocemos las medidas de control, pero nuevamente, para que las medidas de control tengan un efecto, un impacto en toda una zona, su aplicación debe ser masiva, necesariamente. Porque que un agricultor en su almacén haga todo lo que está aprendiendo y su vecino no nos va a servir de mucho. Sabemos que en algunas zonas el agricultor ya no almacena papa por el problema de la polilla, incluso prefiere comprar la papa que va a consumir según necesite, porque sabe que si almacena va a perder todo. Entonces, con estas medidas hemos visto que sí se puede evitar o cuidar la papa para que le entre polilla. Pero otra vez, si queremos éxito con esto, la aplicación tiene que ser masiva. Toda la comunidad debería aplicar esto. Sí. La polilla de la papa es una de las plagas más perjudiciales para el cultivo de papa. Conociendo la biología de la polilla de la papa, en todos sus estados se puede detener su propagación. Para evitar que causen pérdidas económicas y alimentarias, es fundamental dominar las estrategias y prácticas culturales para combatir la polilla de la papa. El actor público, en el marco de sus competencias, puede apoyar acciones para combatir esta plaga.